Muy buenas tardes. Nuestro invitado de hoy, Fernando Fernández, lo conocí hace varias décadas. Me lo presentó mi inolvidable amiga y compañera de la misma ruta criminológica, Rosa del Olmo, en la entrada principal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Venezuela, Central de Venezuela. Desde aquellos lejanos días, Fernando ya venía marcando su interés por la docencia universitaria y la investigación en ese amplio, estimulante y exigente campo de las ciencias penales y de los derechos humanos. El valor dado a la primera actividad académica, es decir, a la docencia, es la razón fundamental para que mi amigo haya sido profesor en varias universidades de nuestro país e invitado a dictar conferencias y cursos en reconocidos centros del saber fuera de Venezuela. Como Fernando entiende además que la enseñanza y el conocimiento no deben circunscribirse a una sola tribuna, el aula o el salón de clases, también ha querido llegar con su palabra a otros escenarios, la radio, por ejemplo, con su programa Monitor de Derechos Humanos. Al profesor Fernández, la investigación científica indudablemente le apasiona. De no ser así, no hubiera escrito la cantidad de libros que conocemos ha publicado hasta ahora. Sin pretender hacer una lista completa de sus obras para no correr el riesgo de la traición de la memoria, puedo decir, por evidente, que de sus publicaciones conocidas en el siglo XX, su Manual de Derecho Procesal Penal venezolano fue el de mayor acogida por ser uno de los primeros manuales que abogados y estudiantes tuvieron a la mano para leer mejor e interpretar el Código Orgánico Procesal Penal. Pero como la producción intelectual de Fernando no se vio afectada por la llegada del siglo XXI, más bien impulsada por estos nuevos y convulsos tiempos, aparecen entre sus publicaciones el Código Penal comentado, materiales de sangre, la extracción, tráfico y contrabando de materiales estratégicos en Venezuela. Todo enemigo se presume culpable, investigación que hizo patrocinado por Provea y genocidio y otros crímenes atroces. De esta obra ha querido mi amigo Fernando Fernández destacar el genocidio de Jaximú como un caso de estudio y de reflexión para nuestros pueblos. Bienvenido y adelante, Fernando. Muchísimas gracias, mi querido Argenis. De verdad que grata esa recordación de nuestra queridísima y admirada Rosa del Olmo, hace tanto tiempo ya fallecida, pero que durante su vida dejó una huella indeleble, ¿no? En generaciones de abogados, de criminólogos, de sociólogos. La verdad es que me conmovió ese recordatorio. En efecto, sí, hemos trabajado algunos temas vinculados al derecho penal, al derecho penal internacional, el derecho penal económico comparado, ¿no? Y para hoy seleccionamos un tema que tiene que ver con el genocidio de Jaximú, lecciones aprendidas o olvidadas y qué hacer, ¿no? Yo voy a expandir la presentación, a ver si... Ajá, ya está expandida, ¿no? Perfecto. Tenemos pues la presentación con el logo de Judec y muchas gracias por la invitación, Argenis, de verdad, un grato placer, un honor. Acá están expuestas, digamos, los proyectos que manejamos, ¿no? Y están los dos libros a los cuales nos vamos a hacer referencia hoy, ¿no? Proyecto Monitor de Derechos Humanos, del programa radial, la primera presentación del tema del genocidio contra pueblos indígenas y otros crímenes, Criminal Compliance, que es el tema del derecho penal económico, y Monitor Indígena, que es otro proyecto, donde se inserta justamente este tema de Jaximú, ¿no? Aquí está la segunda edición del tema de persecución y otros crímenes contra las comunidades indígenas, donde se desarrolla el caso de Jaximú, y este más general, Genocidio y otros crímenes atroces, un libro tipo manual de estudio también, ¿no? Ahí están todas las herramientas y todas los instrumentos internacionales que tienen que ver con el derecho penal internacional y el crimen de genocidio particularmente, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de básicamente de los crímenes contra los pueblos indígenas afectados por el alto minero, impacto en los países de la Amazonía, que es el título del libro de donde extrajimos la información sobre Jackson. Esta es nuestra agenda, ¿no?
¿Qué es genocidio? Comentario a la monografía principal del libro, que está ya reproducido y actualizado en academia.edu, ¿verdad? El genocidio es el crimen más grave entre todas las atrocidades que se perpetran contra la humanidad, es el crimen de crímenes. Yo creo que eso es muy importante tomarlo en consideración. Y bueno, y también vamos a tratar de ir acotando el alcance de ese concepto, de ese tipo penal, porque muchas veces se cree que muchas cosas horribles son también genocidio y no lo son. Entonces vamos a hablar de un caso muy importante que aconteció justamente entre ayer y hoy, un acontecimiento en África, que va a permitirnos reflexionar sobre los límites del concepto, ¿no? Vamos a hablar, por supuesto, del tipo penal de genocidio, vamos a hacer un recuento de genocidio en los siglos XX y XXI, Aximú, el caso penal, el modus operandi del crimen de genocidio y, por último, conclusiones y recomendaciones, ¿no? La gente me pregunta, ¿y dónde queda Aximú? La gente piensa que es un lugar del lejano oriente. Y bueno, sí es del lejano oriente, pero del estado Amazonas, en Venezuela. Si ven acá el cursor, Aximú queda en esta zona, donde habita el pueblo Yanomami, entre Brasil y Venezuela. Esa es la ubicación exacta, es una región muy pequeña, un sector pues de ese enorme estado, está, digamos, cerca de las nacientes del Orinoco, ¿no? Es un lugar muy poco conocido en Venezuela y bueno, exuberante en cuanto a belleza se refiere, belleza selvática, vida silvestre y por supuesto poblado por nuestros aborígenes fundamentales, ¿no? Los Yanomamis. Acá en este libro, como les comentaba, pues tenemos un desarrollo inicial del asunto, más general, de donde insertamos algunas cosas en el segundo libro, ¿no? Que vamos a comentar después. Empecemos a hablar del origen de la palabra, del término genocidio. Genocidio es un neologismo, es una palabra inventada que acuñó un abogado polaco llamado Rafael Lemkin en 1944, cuando escribió el, eh, un artículo muy importante sobre la Europa ocupada, ¿no? Y hablaba de que el tema era tan importante, pues que había que darle un nombre propio. Eso también obedece a un interrogante que lanzó alguna vez Winston Churchill. Winston Churchill decía que las cosas de las cuales se estaban enterando y de las que finalmente se enteraron cuando derrotaron al régimen nazi, era de unas proporciones tan grandes que ese tipo de hechos desastrosos, terribles, horrendos, no tenía nombre. Entonces, bueno, con esos dos esfuerzos, primero el estudio que hizo Rafael Lenkin y el sello, la impronta que le dio para que quedara eso para la historia y generar un nuevo concepto, un nuevo término, una nueva palabra, un neologismo como este. Y luego la interrogante que dejó Winston Churchill fue suficiente para que en el año 48 se tipificara este hecho punible como el crimen de todos los crímenes, ¿no? Entonces, la palabra genocidio se compruebe, está comprendida con dos términos primarios, ¿no? Primero, genos, que significa raza o tribu, ¿verdad? Es un prefijo griego. Y luego el sufijo latino, side, que significa matar. Homicidio, politicidio, democidio, femicidio, son muchas palabras que tienen ese sufijo, ¿no? Pero el prefijo es lo que define entonces el ámbito donde va a estar ubicado el hecho punible y esto es muy importante para tomarlo en consideración tanto fiscales como abogados como jueces, ¿no? Y también comentaristas y por supuesto filósofos, periodistas, en fin, todo el que esté interesado en este tema, ¿no? Entonces, eso está ligado pues el genocidio a la palabra holocausto. Sabemos que el holocausto es un genocidio específico. Es lo que el pueblo judío llama la Shoah. ¿Ok? Entonces, el holocausto es una variante del genocidio, exclusivo de lo que ocurrió con el pueblo judío entre el año 41 y el año 45, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, el genocidio es mucho más amplio, ¿verdad? Puede ser usado para una cantidad de conductas siempre y cuando se respete lo específico del tipo penal.
Lo interesante de la palabra holocausto es que solo para el acontecimiento ocurrido contra el pueblo judío en esos años que les mencioné, y no todo genocidio en holocausto, aunque de manera metafórica, muchas veces uno encuentra que periodistas, políticos, e inclusive a veces uno oye a algunos penalistas hablando, tal cosa es un holocausto. Yo no, hay que tener el respeto por los términos, ¿no? De la misma manera que los médicos buscan precisar las diferencias entre lo que es una estomatitis y una gastritis. Ambos tienen que ver con el sistema digestivo, pero son dos patologías totalmente diferentes, ¿no? Entonces, los juristas tenemos que reclamar respeto por la exactitud de los términos, ¿no? Aunque bueno, entendemos también que muchas veces hay, digamos, necesidad de utilizar términos metafóricamente, ¿no? Entonces, bueno, hubo una campaña que emprendió el propio Rafael Lemkin, ¿verdad? E hizo posible que eso se adoptara, pues, ¿no? En el derecho internacional penal, en esa convención, que luego bajó al derecho penal internacional. Hay una diferencia entre ambos, no es una confusión de términos, simplemente el derecho internacional penal comprende los tratados de derecho internacional penal y el derecho penal internacional es un tratado de derecho internacional penal, pero específico sobre el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Forma parte del derecho internacional penal la Convención contra el Genocidio, la Convención contra la corrupción, la Convención contra la delincuencia organizada transnacional y el mismo Estatuto de Roma. Forma parte de un conjunto mucho más amplio, pues, que conforma esta disciplina del derecho internacional público. Entonces, el Estatuto de Roma es el instrumento que ahora rige para la comprensión cabal del crimen de genocidio y es, digamos, la que ejerce de manera definitiva la jurisdicción sobre estos hechos en cualquier parte del planeta prácticamente. No olvidemos pues, que aunque hay una competencia primaria en los países que han firmado el estatuto, también hay una especie de competencia secundaria en la medida de que el crimen se cometa en un país cuyo Estado haya suscrito el estatuto, aun cuando el país agresor no lo haya suscrito. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de Rusia versus Ucrania. Rusia no ha firmado el estatuto, es decir, firmó, pero luego retiró la firma, e Israel, que nunca ha firmado y siempre se opuso al estatuto, ¿no? Pero los hechos han ocurrido en territorio palestino y Palestino sí es parte, Palestina sí es parte del Estatuto de Roma. Por eso hay un fuero atrayente desde el punto de vista conceptual, procesal y jurídico, ¿no? Entonces, por eso digo que el alcance del Estatuto de Roma puede llegar a cualquier parte del planeta, a pesar de que solo 125 países lo mantienen su firma en él. Este comentario adicional es importante para dar un poco el contexto, ¿no? Entonces el estatuto, ¿verdad? Tiene esta definición técnica, ¿no? La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional, de conformidad con el presente estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. Y este tema es muy importante, esto que subrayo, porque justamente Venezuela, a pesar de que han transcurrido ya 78 años, hoy el año, sí, se estarían cumpliendo los 78 años, ¿verdad? De 48 al 25 serían, bueno, mis matemáticas son pésimas, o 76 o 77 o 78, por ahí van las cosas, no he sacado la cuenta. Se los dejo a ustedes para que me ayuden con eso, ¿no? Lo cierto es que han pasado muchas décadas y todavía hay una mora legislativa. Pero volvamos al estatuto. El estatuto en su artículo 5 dice lo siguiente: la Corte tendrá competencia de conformidad con el presente estatuto respecto a los siguientes crímenes. Entonces menciona de primero el crimen de genocidio, que es el peor de los crímenes contra la humanidad, y luego, bueno, habla de los crímenes de guerra y el crimen de agresión. El crimen de agresión sería el peor de los crímenes de guerra. Le han dado identidad propia, un poco justamente por esa razón, pues, por lo terrible que significa este tipo de hecho punible, ¿no? Entonces, en la Convención para la Prevención y Castigo del Delito de Genocidio del año 48, ¿verdad? Está esta redacción que ha sido copiada por el estatuto y repetida
de forma idéntica y que además ha sido repetido también en unos 80 códigos penales del mundo. En Venezuela no existe el tipo penal, repito, ¿ok? Para darle, digamos, congruencia en el ejercicio del poder de punición del Estado, ¿no? Entonces se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Entonces especifica las conductas básicas: matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, aborto forzado, por ejemplo, ¿no? Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Todo esto con la intención, repito, con el dolo, que en esta materia se le llama dolus specialis, es un dolo particular de destruir total o parcialmente. Por eso muchas veces hay conductas que pareciera que fueran genocidio, pero han sido por otra motivación, no la de destruir específicamente el grupo como tal, ¿no? Ni total ni parcialmente. Entonces hay cosas que son horribles, como la esclavitud masiva, ¿verdad? De pueblos aborígenes de África, que se confunde con genocidio por lo horrible que fue, pero no es técnicamente un genocidio porque la intención no era destruirlos, sino explotarlos. Entonces, eso es bien importante porque mucha gente se equivoca cuando ve hechos de esta naturaleza y dice, ah, eso es un genocidio. No, esto hay que analizarlo bien y precisar en la conducta y en la mentalidad de quien comete el hecho si hay o no esa intención de destruir total o parcialmente. Y luego está destinado a grupos poblacionales específicos: étnico, racial, religioso y nacional. Nada más. Está excluido el tema político. Y este es un tema muy importante porque durante la Guerra Fría, que fue cuando se aprobó la Convención contra el Genocidio, la Unión Soviética y China siempre se opusieron a ese tipo de menciones, ¿no? El genocidio político. Entonces, no hay genocidio político. Y además no podría haberlo no solamente por ese hecho histórico, esa oposición radical que hicieron los países comunistas, sino también porque no va con la esencia terminológica, ¿no? La opinión política es mutable, es cambiable, no puede cambiar de un año a otro, de un mes a otro, de un día a otro, de opinión política. Pero la condición étnica nacional, el ius soli, el ius sanguinis, la racial o la religiosa, por ejemplo, la religión judía, es inmodificable. Aunque haya conversiones a otra religión, pero se nace y se muere judío, ¿no? De acuerdo con los cánones de esa religión. De forma tal, pues, que es muy severo y muy estricto las condiciones para que se evalúe, técnicamente hablando, el crimen de genocidio. Vamos a continuar, ¿no? Acá el profesor Adalberto Urbina de Briceño hizo un primer listado de una cantidad de genocidios, ¿verdad? Este, cometidos durante varios siglos. Y bueno, yo le agregué muchos más, ¿no? Muchos más, ¿ok? Que son estas que agregué en un alcance que luego hice, ¿verdad? Donde pude conseguir mucho más. Y aquí está Haximu en el año 93, ¿ok? No nos vamos a detener en esto. Este es un tema, digamos, fichas de trabajo que yo generalmente utilizo en los cursos largos sobre derecho penal internacional, pero que aquí, bueno, podríamos tardar años, ¿no? En este asunto. Aquí, de forma interrogativa, planteo, hay un genocidio ucraniano, ¿verdad? Por el crimen de agresión y de guerra en la guerra de Rusia. Pudiera haberlo, lo dejo en interrogativo, ¿no? Y aquí hay un tema muy importante en cuanto a Israel y Palestina, donde el hecho formulado en términos conceptuales y legales por los estatutos de Hamas contemplan la eventualidad de un genocidio. En el sentido siguiente, ellos procuraron en su ataque terrorista la eliminación total del pueblo judío y el lanzamiento del pueblo judío al mar. ¿Ok? Entonces, ahí hay una intención que pudiera ser apreciada como tal. Pero bueno, hay muchas cosas que se denominan genocidio,
muchos en la Unión Soviética, en China, Estados Unidos también, en el caso de Vietnam, Indonesia, en Guinea Ecuatorial, Bangladesh, Burundi, Tutsis versus Hutus. Esto antes del famoso genocidio de Ruanda, ¿ok? Ya había, digamos, una tendencia interétnica que pudiéramos llamar genocida, ¿no? Hubo muchos menos muertos, pero sí había, digamos, una intención de exterminar al otro grupo étnico. El camboyano con Pol Pot, genocidio de Timor del Este, Indonesia, el genocidio etíope, Terror Rojo, el genocidio guatemalteco en Guatemala, el tamil, Sri Lanka, el ticuna, el met, Hutu versus Tutsi, este sí es el de Ruanda, fíjense ustedes, qué cosa, cuando no se resuelven bien los temas, queda la revancha, ¿verdad? 72-94. Bosnia y Srebrenica, la Yugoslavia, 95. El Congo, 2003. Rohingya, Myanmar, genocidio en Tigray, Etiopía, 2020. Y más recientemente, pues, este cuestionamiento que hay y que está rolando, pues, ¿no? Hay incluso respecto del tema de Israel-Palestina una postura adversa, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Sudáfrica planteó a la Corte Internacional de Justicia que se definiera si la actividad que está llevando a cabo Israel en Gaza constituye o no un genocidio. Es un tema que está bajo la mirada jurisdiccional de la Corte Internacional de Justicia. Eso en relación a la Convención contra el Genocidio. Pero dejemos aquí este recuento histórico, pero en algún momento quizás esto merecería, digamos, hacer un trabajo de seminario uno, 2 y 3 para poderlos ver completos, ¿no? Entonces, bueno, fíjense lo que les decía que ocurrió entre ayer y hoy, ¿no? Deutsche Welle publica hoy una noticia, ¿verdad? En la que la Unión Africana clasificó a la esclavitud, la deportación y la colonización como crímenes contra la humanidad y genocidio contra los pueblos de África. ¿Qué impacto tendrá esta decisión para los africanos? Vamos a ver si tenemos éxito y podemos colocarnos con Internet. Esto es muy importante y esto puede definir muchísimas cosas. Estoy convencido de que si hay crímenes de lesa humanidad, clarísimo, la esclavitud es un crimen de lesa humanidad, la deportación forzada de millones de africanos a América también lo es. Ahora, que sea genocidio es un tema técnico que requiere poner un bisturí terminológico, ¿no? Por lo que hemos conversado anteriormente. Entonces, bueno, se ve allí la pantalla partida donde está la sesión de la Unión Africana, Sí, que esto pareciera que fuera, sí se ve, ¿no? Pero esto sí, está sí, caliente. 11/3, ¿ok? Ocurrió ayer. Entonces, muy importante este asunto que está, porque eso puede dar origen ya no a castigos penales, pero así a consecuencias de orden político, de orden civil, de tipo jurídico, y sobre todo indemnizatorio, ¿no? En el caso, por ejemplo, que les mencionaba de uno de los que mencioné, del tema de Namibia, recientemente, eh, hace muy poco tiempo, este, ahora no sé cómo cerrar esta pantalla, ya la cerré. Acá, Namibia, ¿verdad? Alemania cubrió una indemnización multimillonaria al pueblo namibio, reconociendo pues que se habían cometido actos atroces, también de esclavitud, pero digamos, hubo ahí un tema ahí porque no lograron definir con exactitud cuál sería la figura jurídica por razones obvias, ¿no? Porque además hay un tema muy importante desde el punto de vista de la responsabilidad penal. No puede hacerse retroactivo, ¿ok? Esta aplicación automática de conceptos actuales a hechos del pasado. Eso es un ejercicio que puede ser muy interesante, pero no es legítimo también, tampoco, ¿no?
Esto tiene que ver más bien hacia el futuro. Para eso son los tipos penales, no pueden servir para condenas a posteriori. Además, porque han pasado muchos años en muchos de estos casos y ya las personas, los actores y las víctimas directas han desaparecido físicamente, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, ¿por qué es importante el tema del genocidio para los estados y concretamente el estado venezolano, por ejemplo, que es el que más nos interesa, ¿no? Y por qué hay que abogar por la tipificación, que es parte de la recomendación central de esta presentación, por la responsabilidad de proteger. La responsabilidad de proteger es un concepto que proviene de un documento firmado en 2005. Chávez lo firmó, ¿verdad? Y comprometió al país en este asunto, ¿no? Pero muy poco se ha hecho realmente, ¿no? Por no decir que no se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Acá tenemos una monografía que hicimos sobre el tema, ¿verdad? Si logramos verla. En ese papel de trabajo explicamos este asunto y cómo Venezuela tiene ese deber, no solamente por la obligación jurídica del Estatuto de Roma, sino por la obligación moral y política de este documento, ¿no? Entonces ahí lo exponemos. Responsabilidad de proteger. También se dice R2P, R2P, como dice los anglosajones. Bueno, muy bien, vamos a continuar, ¿no? Entonces, luego un artículo un poquito más corto por aquí en Finanza Digital, una revista digital donde yo publico algunos artículos cortos, artículos de opinión, ¿no? Lo importante es eso, pues, ¿no? Que justamente los países están comprometidos a combatir el genocidio, la limpieza étnica y los crímenes de lesa humanidad y evitar, por supuesto, los crímenes de guerra en todo momento. Y fíjense ustedes que el tema del genocidio está muy presente en nuestro país, ¿no? Hace mucho tiempo ocurrió una matanza en el estado Apure, ¿verdad? Llamada la masacre de la Rubiera. Y fue una masacre cometida por peones de una hacienda en el estado Apure. Cuando se entrevistó a uno de ellos, de los homicidas, él extrañado dijo, pero bueno, ¿y por qué no se podía matar? Yo no sabía que a los indígenas no se les podía matar. Entonces, es una típica declaración de una intención genocida, pues. Eh, digamos, son etnias que no interesan, que son un obstáculo para la cría, para el ganado, lo que sea, y bueno, hay que exterminar. Ahí se pudiera ver una intención genocida. Esta imagen que salió fue espontánea, cuando estuve haciendo una indagación, salió una ornamenta, pues, una osamenta horrible, ¿no? Porque evoca el crimen de Rubiera, lo del sancocho. Y ahí salió una invitación a comer. Los envenenaron a los indígenas. ¿Ok? Bueno, esta es la portada del libro del cual vamos a hablar, de donde extraje el tema de Aximú, ¿no? Esta foto la tomó Charles Bruder Carillas al poco tiempo de haberse cometido la matanza, ¿no? Fíjense ustedes que el tema matanza es la definición típica del genocidio cuando la intención es la de eh, aniquilar a ese grupo total o parcialmente, en razón de su etnia, grupo nacional, religioso o racial, ¿no? Entonces se llama matanza, no se le llama homicidio en masa, ni masacre, sino matanza. Es un término técnico, ¿no? Entonces, aquí está el índice del libro, ¿verdad? No se puede ver todo lo que hicimos. Y hay una cosa muy importante, ¿verdad? Que nosotros tenemos acá, eh, que quiero mencionar. El libro está, digamos, lo mercadea Amazon, ¿verdad? Está el sitio web para encontrarlo. Pero yo decidí poner en el trabajo monográfico poner los instrumentos básicos de Naciones Unidas y de la OEA sobre los pueblos indígenas, porque Venezuela todavía no ha firmado el acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú es justamente lo que habla de la conservación no solamente del hábitat como tal, selva, el territorio, sino los pueblos indígenas, ¿no? Entonces Venezuela no ha firmado tampoco ese documento que yo sepa, al menos hasta hace unos días, no chequeé hoy, pero creo que todavía
no se ha firmado. En todo caso, si hubiera sido hoy o ayer, eso habría salido en las redes sociales y no ha salido, ¿no? Pero no hice la búsqueda hace un mes al menos, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la definición. Entonces, vamos a ver el caso, ¿no? Aquí está el caso en portugués, ¿verdad? Porque habida cuenta que Venezuela ni siquiera tuvo el tipo penal, no tenía el tipo penal para cuando ocurrieron los hechos, que fue en 1993. Era el gobierno provisional de Ramón J. Velázquez. No había ni siquiera la posibilidad de llevar a cabo la investigación por homicidio calificado. Hubo un amago ahí de haber una averiguación, pero por dificultades técnicas y logísticas de traslado hacia la zona, el Estado venezolano no aportó lo necesario para que los fiscales se aproximaran y tuvieran inmediación, investigadores penales, y total, la investigación quedó como un caso abierto, ¿no? Entonces eso fue incoado ante los tribunales de Brasil, concretamente por el Ministerio Público, y así se llevó a cabo la investigación, ¿verdad? Y el juicio completo, su trámite completo hasta la Corte Suprema, ¿no? Entonces, lo interesante del asunto es que en Brasil, teniendo, fíjate, esto es del año 2020 y el caso ocurrió en 1993, ¿no? Entonces el caso mantuvo abierto y la Fiscalía de Roraima mantuvo mucho interés en el asunto y logró una condenatoria en primera instancia. Por supuesto, los garimpeiros se defendieron, ¿ok? Este, tuvieron una muy buena defensa, lograron algunas ventajas de tipo procesal, beneficios y tal, pero los fiscales entonces recurrieron a la casación brasilera y lograron una condenatoria final por el tipo penal de genocidio. Y como les digo, es muy interesante por doble razón, no solamente porque continúan con la tradición sentada por la Convención contra el Genocidio del Estatuto de Roma, sino porque además los tribunales brasileños en esta materia tienen competencia extraterritorial para estos temas. No es la competencia universal que, digamos, es mucho más compleja y completa, pero sí la extraterritorial, que les permite este, enjuiciar a brasileros cuando cometan este tipo de crímenes en otro país que no sea Brasil. Esa fue, digamos, la justificación técnico-jurídica para llevar a cabo el asunto. ¿Ok? Entonces, aquí está el primer informe de 2011, donde se habla, pues, de este asunto y cómo llevaron a cabo todo este asunto eh, y cómo Provea, por ejemplo, tuvo mucha importancia, ¿verdad?, en este asunto. Porque se hizo y simultáneamente, dada la omisión venezolana, una acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este tema es sumamente necesario saberlo porque, digamos, el Estado venezolano siempre fue omiso en cuanto a acciones, no solamente respecto de este hecho, sino también a la situación general de los indígenas. Hoy en día siguen desasistidos de todo punto de vista. Lo que se logró en aquel entonces fue una ayuda parcial, circunstancial, momentánea y muy precaria de dotación de motores fuera de borda, alimentos, fueron unos médicos, hubo vacunación, hubo una dotación de alimentos por un tiempito y luego otra vez cayeron en el olvido. O sea que la situación de los indígenas sigue siendo precarísima, ¿no? Ok. Entonces, este es un extracto que yo hice del libro, ¿no? La presunción y demás actos horrendos identificados en este reporte no menoscaban ni excluyen los hechos delictivos contra las personas y el ambiente que dice perpetra. Porque además del tema de los genocidios que puedan seguirse cometiendo y el genocidio en concreto que referimos, es que hay enorme cantidad de delitos que se siguen cometiendo en la zona y de crímenes de toda naturaleza, ¿no? El trabajo del informe que les estoy comentando en el libro habla del crimen de persecución, del crimen de asesinato, del crimen de encarcelación, de abusos sexuales de toda naturaleza, tráfico humano, etcétera. Aparte de los delitos contra la delincuencia organizada que también se ven allí, extracción ilícita de materiales estratégicos, contrabando, tráfico de oro, en fin, ¿no? Entonces, bueno,
es una situación realmente dramática, ¿no? Lo cual es un contexto propicio para que se sigan cometiendo genocidios, ¿no? El fallo judicial, ¿verdad? Marcó un hito histórico en Brasil, ¿no? Yo creo que para toda América. Eh, eh, el sistema federal confirmó la sentencia dictada por el Tribunal por el delito de genocidio, dada la matanza cometida por unos guerrilleros brasileños en contra de indígenas integrantes de la etnia Yanomami en territorio venezolano, en el estado Amazonas, ¿no? El Código Penal de Brasil tiene una norma que es jurisdicción universal, en realidad es jurisdicción extraterritorial, pero ahí puse universal. Bueno, es un concepto sutil este asunto. Los cargos fiscales por los cuales se inició el proceso penal fueron delitos de genocidio, asociación para el genocidio, minería ilegal, contrabando, ocultamiento de cadáveres, delito de daño y concierto para delinquir. Este delito se consigue como cometido contra el pueblo indígena como bien jurídico protegido y no como homicidio en masa ni como masacre. Entonces, ese es, digamos, lo importante de la figura jurídica, ¿no? Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como ya les comenté, se apoyó en el trabajo y la acción iniciada por Provea, SEGIL, Human Rights Watch, ¿verdad? Que lograron hacer una alianza, una especie de consorcio por la justicia, y lograron pues un pronunciamiento de la comisión que, como les dije, logró esos arreglos provisionales por un tiempito, ¿no? Entonces, bueno, la situación sigue siendo igual y dada la industria extractiva que ha iniciado el Estado venezolano en el arco minero del Orinoco, se denomina AMO, que no quiere decir ni amo en términos de propiedad, ni tampoco significa conjugar el verbo amar, ¿ok? Sino que AMO es un acrónimo para esa industria estatal. Bueno, ahí se permite todo tipo de cosas, ¿no? Estimuladas por el Estado. Aquí hicimos un pequeño diagrama para entender, ¿verdad? El tema de persecución, que es un crimen que pensamos que está en la base de todo genocidio, ¿no? Primero el racismo y prejuicio existente versus las etnias. Ya les comenté el caso de la hacienda en el estado de Apure, ¿no? Por ejemplo, el amo y minería ilegal, delitos de corrupción, ambientales organizados, se cometen a diario. Y en ese sentido, los indígenas se convierten en un grave obstáculo. Entonces, y no hay manera de sortearlo fácilmente en términos de incorporarlos a la minería, porque son explotados con mano de obra esclava, ahí se cometería otro hecho punible, y también porque, bueno, ellos también subvierten o se sienten, digamos, muy afectados. Tomemos en consideración que para el indígena la selva no es solamente un sitio por donde pasan o donde viven solamente, ellos son parte de la selva, ellos forman parte del hábitat, ellos están consustanciados con los árboles, con las especies que viven allí, con los ríos, con toda la naturaleza en general, ¿no? Entonces los pueblos enemigos, los pueblos indígenas son obstáculos y son considerados enemigos de la sustracción de riquezas. Se produce el crimen de persecución y eso conlleva pues a la conducta genocida de manera intencional. Ese es, digamos, una especie de flujograma muy básico, ¿no? Para lograr entender, que no es un hecho que se da de manera espontánea, sino que tiene una serie de elementos contextuales y una serie de elementos precedentes que son muy importantes a ser considerados para el análisis del tipo penal, ¿no? Y además, aunque el genocidio es un tipo puro, desde el punto de vista eh, penal, hay sin embargo muchas cosas que se le parecen en el modus operandi, ¿no? Porque, digamos, hay algunas cosas que se han visto, técnicamente hablando, por sociólogos, que permiten hacer esta afirmación. Concretamente, el maestro Gregory Stanton, quien escribió en el año 2013 una superación de su primer esquema del año 96, ¿no? Entonces, él habló de las etapas del genocidio. Vamos a ver estas coincidencias. En primer lugar, tenemos la clase, son 10 pasos del acto genocida. Ya hablamos de la parte técnica de, de lo que es, ¿verdad? De lo que es el genocidio, técnicamente hablando, desde el punto de vista estrictamente jurídico, pero veamos la parte sociológica, ¿no?
Lo primero que ocurre en un crimen de lesa humanidad y de genocidio, y es el primer alerta que debe tenerse en un país, es la división de la sociedad mediante el ejercicio político de la clasificación. Ellos y nosotros. Nosotros tenemos todos los derechos y ellos tienen menos derechos o no tienen derechos. Dividir y vencer, ¿no? Ahí comienza el odio programado, aunque muchas veces no se materializa como tal, pero en todo crimen de odio, y el genocidio lo es, ¿verdad? Eso es una constante, la división de la sociedad y la pérdida de derechos del grupo víctima, ¿no? Luego viene la simbolización, que es un acto, digamos, aparentemente, eh, digamos, inocuo, ¿no? Adjetivos, calificativos, con signos o marcas que distingan las diferencias, incluso uso de palabras y eufemismos no ofensivos, ¿no? Es un etiquetamiento, es un, todavía no estamos en la etapa de estigma, sino diferenciación, división de la sociedad. Luego viene la discriminación, ¿verdad? Donde el grupo dominante utiliza la ley, la costumbre y el poder político para negar los derechos del o de los otros grupos. Eso se parece mucho al llamado crimen de persecución, que es un crimen de lesa humanidad. Quitarle derechos a los otros, quitárselos por ley y por actos jurídicos o por actos políticos, ¿no? Y ya viene la cuarta etapa, que es la deshumanización. Es decir, el reparativo simpático y a veces hasta chistoso, el eufemismo que se utilizaba se convierte ahora en un insulto y en una marca de desprecio y de odio, ¿no? Los parásitos, los insectos, los animales, la sociedad, el asco, la humillación, etcétera. Se animaliza a las víctimas o se cosifica, ¿no? Mediante insultos y amenazas, el odio radical y programado. Es muy importante aquí que incluso se les culpa de hechos terribles. En el caso de los judíos, por ejemplo, fueron los chivos expiatorios de cualquier cosa que ocurriera en muchos sitios, ¿no? Hay escasez económica en Alemania, los culpables son los judíos. Fíjense ustedes que el tema del genocidio no solamente se identifica con el siglo XX, en el siglo XIX y en el XVIII, en el zarismo ruso, se hacían muchos pogromos. Pogromos era un linchamiento de judíos. Cada vez que ocurría un hecho horrible en una comunidad, en un pueblecito, ¿quién es el culpable? El judío de la comarca. Entonces lo linchaban. Eso se llama un pogromo. Luego viene la organización, siempre hay un plan de organización, puede ser el Estado, puede ser unas milicias o grupos armados opositores al Estado, parapoliciales, paramilitares, guerrilla, y se utilizan amenazas y violencia, son los medios ya más físicos, ¿no? Entonces ya están deshumanizados, están marcados, y ahí viene la violencia y la intimidación, la extorsión, ¿no? Se polariza mediante propaganda de odio y prejuicio extremos, silencio de los moderados y bipolaridad radical. La gente del medio no se quiere meter en problemas. En Ruanda, por ejemplo, había moderados, moderados por razones políticas, que no querían meterse en problemas, y moderados por mestizaje, es decir, parejas de Hutus con Tutsis, con hijos mestizos, interétnicos. No había un tema racial, sino interétnicos. ¿Ok? Entonces, bueno, imagínense ustedes qué confusión. Entonces, la mayoría de esos matrimonios mestizados y los hijos mestizos estaban en el medio, pero también sufrieron los ataques. Preparación, las víctimas son separadas en lugares más o menos precisos, justificaciones, antiterrorismo, ellos o nosotros, limpieza social, en fin, limpieza étnica, ¿ok? En Polonia eran famosos los guetos y en otras partes también de ocupación nazi, ¿no? Y en otras partes, como por ejemplo en Ruanda, era el marcado de las casas, se marcaba. En la famosa persecución de los cristianos con cruces. Estamos hablando de tiempos posteriores a Cristo, ¿no? Luego la persecución mediante listas, propiedades confiscadas, guetos, deportados a campos de concentración o confinados a una región por hambruna y golpeados, ¿no? Exterminio, ataques, el papel del Estado es crucial, porque si está mezclado el Estado es terrible, pero también por omisión, dejar hacer. La acción comienza rápido, las víctimas no son humanos, desencadena violentamente el odio, el asesinato y matanza, ¿no? Recordemos que ya han sido deshumanizados. Y la última etapa, que es crucial, que se da siempre en todos estos
pasos es la negación. Todo genocida, todo criminal de lesa humanidad niega los hechos. Se ocultan las pruebas, o se intenta por lo menos, todo es negado y desvirtuado como si fuera falso. Se intimidan los testigos y los chivos expiatorios, bueno, terminan este, siendo victimizados, no solamente de manera directa, sino las víctimas indirectas. Advierte Stanton que estas 10 etapas no son, digamos, mecánicas, ni son escalones precisos, sino que son procesos que se van dando por fase, ¿no? Y que se entremezclan muchas veces. Entonces, bueno, el negacionismo es sumamente importante, esto lo escribió también el profesor Stanton en el año 2005. Comienza por cuestionar y minimizar las estadísticas, atacar las motivaciones de los que dicen la verdad, afirmar que las muertes fueron accidentales, enfatizar que los extranjeros son que las víctimas son extranjeros, es un elemento que es casi constante, ¿ok? La xenofobia, ¿no? Racionalizar las muertes como resultado del conflicto tribal, de años, de siglos, ya echa el cuento trágico de las venganzas de los Tutsis contra los Hutus, culpar a las fuerzas fuera de control por cometer los asesinatos. Siempre los líderes dicen, no, se fue de control, yo no quería tanto, pasó demasiado, eso no debió pasar, en fin, ¿no? Pero siempre hay un elemento, un locus de control en la máxima autoridad, ¿no? Evitar antagonizar a los genocidas que podrían seguirse el proceso de paz. Entonces vamos a dejar las cosas de ese tamaño, no entrar en demasiadas especificidades, no ataquemos a los poderosos, justificar la negación a favor de los intereses económicos actuales también. El país tiene que seguir adelante, la economía, etcétera, ¿no? Afirmar que las víctimas están recibiendo un buen trato, si se les ha pedido perdón, o bueno, hay compasión con ellos, ahora, después que ocurrieron los hechos, ¿no? Afirmar que lo que se está pasando no se ajusta de ficción de genocidio. Esto suele ser también una defensa, ¿verdad? Genocidio es el que cometen los otros, nosotros no. Culpar a las víctimas, eso es lo más común, como el delito de violación, ¿no? Es que la víctima me provocó. En el caso de, puede haber elementos a analizar, en el caso, por ejemplo, de entre Rusia y Ucrania, ¿no? Donde, no, la culpa es de los ucranianos, de lo que está pasando, ¿no? Eso es una constante que se ve muchas veces en la justificación. Decir que la paz y la reconciliación son más importantes que culpar a la gente por el genocidio. Debemos las cosas de ese tamaño. Eso está escrito por el profesor Stanton, una cosa sumamente importante tener en consideración. La negación del holocausto, ¿verdad? Es un hecho que prohíbe la ONU y hay muchos países que tienen en su legislación esto como delito. Por ejemplo, Austria, Bélgica, República Checa, Francia, Alemania, Liechtenstein, Lituania, Países Bajos, Polonia, Rumania, Eslovaquia, España y Suiza. Y también Israel, ¿no? Entonces, negar el holocausto es un delito en esos países, de hasta 5 años de cárcel, en Alemania, por ejemplo, y creo que Austria es el país que tiene más años, hasta 8 años de cárcel. Hay un tema, ¿verdad?, bien importante desde el ángulo terminológico, que es no confundir genocidio con politicidio y democidio. Politicidio es también un neologismo, ¿no? Creado por la profesora Harf, profesora muy importante, que escribió un texto para el Departamento de Estado, donde advierte que la motivación tiene que ser política. Entonces, ahí cuadraría cualquier hecho, por ejemplo, la lucha de clases es un término típicamente politicida, ¿no? Ah, es que los burgueses hicieron esto, entonces Stalin decía, bueno, tendrán que morir, pues, ¿no? Tendrán que ser ejecutados. Artículo 58 del Código Penal de eh, eh, Rusia, de la Unión Soviética, perdón, politicidio. Y democidio es otro neologismo ya creado por otro profesor, el profesor Rummel, profesor de la Universidad de Hawái. Este profesor inventó ese término para dar, para dar completitud, pues, a un hecho mucho más global, mucho más general que politicidio, que es preciso, o que genocidio, que es mucho más preciso, ¿no? Y es que, independientemente del hecho y la motivación, él llevó un registro de cuántas personas mataron distintos gobiernos dictatoriales. Estudio estadístico impresionante. Es una cosa de locura lo que estudió el profesor Rummel, ¿no?
Entonces, yo siempre hago este examen a mis estudiantes y les pregunto lo mismo, ¿no? Y les dejo esta pregunta a ustedes. Me la pueden colocar por el chat. Les voy a dar un minuto para responder. ¿Cuál es la más letal de estas ideologías de odio? ¿La religión, la raza, la etnia, la clase social, el género o el nacionalismo? Voy a darles un minuto, ¿verdad? Para que piensen y lo pongan. Yo siempre lo pongo como un test con mis estudiantes. Hay 15 participantes. Eh, Fernando, la primera respuesta es la religión, la segunda religión, la tercera clase social, la cuarta religión. O sea, van tres que han respondido que es la religión y uno que ha respondido o una que ha respondido que es clase social. Va ganando religión. Van cinco ya de religión. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro y una, sí, cuatro religión y una clase social. Faltan 10. Bueno, dejémoslo así, pues. Nacionalismo salió. Hoy otra pregunta, Ajá, otra respuesta. interesante, ¿no? Ok, Entonces, cuatro respondieron que era religión, uno respondió que era clase social, cinco han respondido que es religión y uno respondió nacionalismo. ok, está bien. Yo creo que la muestra es suficiente, ¿verdad? Entonces veamos la respuesta según el profesor Rumble, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Aquí está la respuesta. No sé si ven aquí. Estadística de democidio, el profesor Rumble, ¿no? Como les dije, es un estudio brutal de las estadísticas más precisas, incluso las que surgieron después de el, el desplome de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, él inventó palabras, ¿no? Nivel de democidio, mortacracias, las llamaría como gobiernos que matan, ¿ok? Deca mega asesinos, ¿ok? De 1900 a 1987 hubo 219 millones, esto es millones, ¿ok? Entonces China va ganando 76 millones, Unión Soviética va de segundo, 61 millones y tanto, colonialismo, 50.000, y fíjense los años, ¿no? La Alemania nazi, 20.000. Y todavía no aparece el tema religioso, ¿ok? Aunque sí está incluido, porque en la Unión Soviética hubo muchas muertes y en China también, en China de budistas y en la Unión Soviética de religiosos ortodoxos, cristianos ortodoxos, ¿no? Pero mayoritariamente era por clase social. De tal manera que el elemento democida, el móvil para matar en masa, ha sido mayoritariamente por clase social. O sea, eso me da a mí una explicación de por qué ni la Unión Soviética ni China comunista durante la Guerra Fría querían que se tocara el tema del móvil político, ¿no? Y eso ha sido tan delicado que incluso en el Estatuto de Roma no se habla de eso, sino para móvil político de persecución. Pero persecución va con asesinato, ¿ok? Que es el crimen de lesa humanidad. Entonces ahí se hace la síntesis de dos crímenes concurrentes, ¿no? Una concurrencia de crímenes. Ahora, dense cuenta de eso, ¿no? A mis alumnos yo les digo de manera chistosa, están raspados, menos el que contestó clase social. A ustedes que son mis colegas, les digo, fíjense ustedes qué importante es el tema del negacionismo y cómo opera el encubrimiento a nivel de propaganda y sobre todo que uno piensa que lo religioso es lo peor porque uno oye los temas religiosos todo el tiempo, ¿no? Entre las sectas árabes, contra los judíos, la persecución del cristianismo histórica, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente. Él tiene estadística desde el inicio de los tiempos, ¿ok? Tiene muchos libros publicados este profesor. Es una rareza que esto no se discuta más, es un profesor casi desconocido, tiene ya figura en Wikipedia,
Pero bueno, era un intelectual que se dedicaba a hacer análisis estadístico y muy honesto, ¿no? Cuando cae la Unión Soviética, él reformuló sus temas y los actualizó, ¿ok? Hasta el año 87. Entonces, el siglo XX hubo 262 millones de muertes, ¿ok? Es algo impresionante. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a concluir. Conclusión. Venezuela incumple con el principio de responsabilidad de proteger, no ha tipificado. Carecemos del tipo penal de genocidio y de otros hechos atroces. Están en riesgo las poblaciones indígenas todas, no solo los Yanomamis, sino los Guaraos, los Guajiros, etcétera. Y sobre todo donde quiera que hay asuntos económicos en juego, haciendas o minería, ¿ok? Los tribunales penales no tienen competencia alguna. Venezuela es un país de alto riesgo de genocidio y otras atrocidades, crímenes de lesa humanidad. Se debe prevenir el genocidio de poblaciones vulnerables. Se debe legislar e implementar el Estatuto de Roma. Y sugerimos un modelo, un Código Orgánico de Derecho Penal Internacional, que está publicado en el libro Genocidio y otros crímenes atroces. Y también ¿cómo se llama? En este sitio web de la licenciada Iruña Urruchocotegui, ¿verdad? Ella me hizo el favor de colocarlo y también en la exposición de motivos. Hay un hecho positivo que está ocurriendo en la ONU y es que se aprobó el año pasado la Convención de Ljubljana-La Haya. Esa Convención de Ljubljana-La Haya establece las normas procesales de cooperación judicial y cooperación policial internacional para que casos como el de Haximu, por ejemplo, se pueda tramitar entre dos jurisdicciones y pueda haber cooperación. Cooperación en términos de levantamiento de hechos, de pruebas, este, testimonios, traslado de presos, entrega de presos, detenciones, en fin, todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, quería terminar, antes de dar derecho de palabra, con un poema de Juan Lebrun, ¿no? Se llama Epitafio, está publicado en Letralia. Aquí yacen los restos vivos de Dios, Padre. Lloran siempre los hijos su condena, ser hijos. Aquí yace Dios y con él toda esperanza. Me conmovió ese poema y por eso lo quise poner acá, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Estos son algunos proyectos que llevamos a cabo. El libro, por supuesto, ya está disponible y se consigue por Amazon y Barnes and Noble. Estos son los proyectos mm, de desarrollo, ¿no? El otro libro también. Este es en físico, consigue exclusivamente en físico. Y algunos productos que ya mencionó el profesor Riera, Código Penal comentado, delito monetario y delincuencia organizada, materiales de sangre, delito contra la corrupción, delincuencia organizada, el Estado como botín, algunas publicaciones, y esto lo estoy armando con algunas cuestiones que están en redes y no pude terminarlo a tiempo. Así que me disculpan. Bueno, muchísimas gracias de verdad. Muy contento de esta oportunidad. Argenis, muchísimas gracias a UDEC, el equipo que hizo posible este evento, el equipo de apoyo, y estamos dispuestos a conversar sobre cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando, por tu exposición clara, no solamente ilustrativa, informativa, sino también de profundidad en cada uno de los aspectos que has señalado, que, por supuesto, demuestran la dedicación como investigador social que le has dedicado a estos temas durante muchos años. Muchas gracias. Tienen los participantes el derecho a palabra, pueden preguntar, ya hay por ahí una reacción. Gracias, doctor, excelente ponencia. Pueden escribir en el chat o este, desde su micrófono hacerle las preguntas al profesor Fernando Fernández, que sé que con mucho gusto la va a responder. No, respondo el saludo de Yanexis, mi alumna del posgrado de Ciencias Penales y Criminológicas de la Central. Muy bueno. Y Bueno, Alexis Figuera. sí, estudiosa también del tema.
Mario Rafael Pombal Varillas. Gracias, doctor. Un tema muy interesante. Ah, miren, un De- poblador del estado de Amazonas. del estado Amazonas. Aquilino Conde. Ujú. Qué maravilla comunicarse con todo el mundo a través de esta ruta, ¿no? A través de esta vía. Muchas gracias, Argenis, por habernos conectado con Claro. tanta... Y seguiremos en otras cosas que más adelante conversaremos, sí, Fernando. Sí, Y sé que cuento contigo. claro que sí. Buenas noches. Muchas gracias. Soy apureña y realmente interesante el tópico. Ivonne Hernández. Muchas gracias, Ivonne, por el comentario. Hay una pregunta de Pedro Moreno, que dirige el Instituto de Estudios Jurídicos del Colegio de Abogados del Estado Carabobo, Fernando. Un gran saludo al profesor Fernández, como siempre, extraordinaria exposición. A la luz de sus consideraciones, los casos de genocidio en Venezuela deberían ser comprendidos dentro del tipo penal de homicidio calificado por motivos innobles. Sí, yo creo que sí, técnicamente es la única figura de ayuda que nos permitiría un abordaje técnico con las limitaciones de nuestro Código Penal y con las limitaciones, pues, de la carencia de un tipo preciso, ¿no? Siempre ayuda más cuando tienes el tipo preciso y no estas figuras genéricas, ¿verdad? Donde cabe prácticamente de todo, ¿no? En un trabajo posterior que hicimos, lo cual no hemos hablado, sobre el crimen de genocidio, según el Estatuto de Roma, en Venezuela, notamos también que hay una grave falla e incluso hicimos un análisis exhaustivo de la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal del año 99 al año 2023, 2024, y encontramos que ese tipo penal de homicidio calificado suele ser muy maltratado por la jurisprudencia, por dos razones. La primera es que solo tiene éxito el homicida, es decir, la víctima o los sobrevivientes de la víctima principal del crimen de genocidio cuando se constituyen como acusadores privados y llevan el caso hasta sus últimas consecuencias. Es decir, la jurisprudencia ha sido básicamente benevolente con el crimen, con el delito de homicidio calificado por motivos innobles, ¿no? Entonces, es muy pobre la jurisprudencia que hay. Y lo más grave es que cuando el presunto homicida calificado es un oficial de policía o militar, las más de las veces suele ser exculpado. Entonces, yo encontré en toda esa jurisprudencia de los años que mencioné, una enorme cantidad de exculpaciones por voto mayoritario y con votos salvados muy significativos y muy importantes. Y siempre la misma persona, la doctora Blanca Rosa Mármol de León y el doctor Jorge Rosell, tristemente fallecido hace muy poco tiempo, ¿no? Entonces, generalmente son exculpados o minimizadas las consecuencias de la aplicación del delito, ¿no? Entonces se resume como un delito común, como si fuera un homicidio común, quise decir, homicidio simple, y no se le aplican las calificaciones, ¿no? Cuando es una autoridad civil o militar. Siempre con votos salvados, repito, ¿no? Eso es realmente muy triste. Por eso, inclusive por esa situación, es muy importante la tipificación, no solamente del crimen de genocidio como tal, sino también el crimen de asesinato como tal, según lo especifica el Estatuto de Roma, para diferenciarlo del homicidio calificado, que ya sabemos que es tan, 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 tan carenciado, pues, en cuanto a su castigo penal. Hay mucha lenidad, muy lamentable. Pero es el único recurso que tenemos, lamentablemente.
Bueno, creo que no hay más preguntas, Jenny. Aparentemente no hay más preguntas. Le puedo lanzar una pregunta a los participantes. Claro, por supuesto, adelante. ¿Qué aprendieron? Esa es la pregunta del programa. Ah, Muchas mira, respuestas. Ivonne dice aquí, sigue siendo impactante el trato con desprecio a nuestras comunidades indígenas, aun cuando la integración de las etnias Etnias. es decir, se ha Sí. tratado de hacer cumpliendo con sus normas culturales y siempre respetándolas. Pero cuando sus integrantes son rechazados, cuando mm, cuando afectan ciertos intereses económicos, entonces esos son los tratos. Muchas gracias. Sí, yo creo que esa es parte de la clave, ¿no? Ser obstáculo para una explotación económica eh, de magnitud, ¿no? Haciendas, cultivos, ganado y particularmente la minería. Creo que lo más dramático está en la minería, porque estos hechos se dan también en Brasil a menudo y en Colombia, Perú, en Bolivia. Entonces es un tema de alerta, digamos, regional. Por eso el título del libro ese que les comenté habla del el impacto de este asunto en la Amazonia, ¿no? Que abarca la comunidad. Y no es exclusivo de Venezuela, es lo que quiero decir. Muchas gracias por el comentario, muy, muy bueno. Bueno, ahora tienes la pregunta. Bueno, ¿qué Pregun- aprendieron? ¿Qué aprendieron? Falta la respuesta de los participantes. A ver si se atreven y rompen, y rompemos el hielo. Y no, no importa, tampoco esto es un examen, lógicamente. Y creo que ya estamos sobre la hora, ¿no? Estamos ya a las 7 de Sí, la noche. Pico. sí, tenemos 1 hora, 7 minutos ya. Bueno, a lo mejor después responden a través de otras, por otras Sí, vías o hacen algunos comentarios que te los haré llegar, por supuesto, en el momento que los reciba. Ah, perfecto. aquí dice también tu alumna. Gracias, doctor, por los saludos, excelente docente y valioso para la nación. De acuerdo con el tipo penal de homicidio calificado planteado por Pedro, por razones legislativas estamos bajo ese homicidio, sabiendo que el genocidio debería de castigarse más severamente por sus características, asesinato, exterminio, exclusión. Sí, correcto. En el proyecto que planteamos el CODEPI, planteamos una penalidad de entre 26 a 30 años. Es la máxima pena, ¿no? Ujú. Porque es un hecho gravísimo. Sí, Ivonne dice, interesante todo el plan de desarrollo, ayuda a determinar estos crímenes, pues basado en lo que tú ya sí, comentaste. Gracias. sí. Bueno, muy bien, sí. Justamente, fíjate que hay un tema, además, en varios votos salvados del doctor Rosell, perdón, nuestro querido y recordado Jorge Rosell. Él apuntaba en un uso de votos salvados, no recuerdo el caso en concreto, pero sí recuerdo lo que él decía, que como quiera que el homicidio calificado requiere una definición que está en el tipo penal de homicidio, concordado con el artículo 77 del Código Penal, que están los agravantes y las calificaciones. Entonces, en ese ejercicio, muchos tribunales se caen y no logran hacer la completa definición de lo que es la conducta innoble o fútil, ¿no? Entonces, eso lo criticaba mucho en sus votos salvados el doctor Rosell. Pedro Alejandro Moreno. Regañaba a los jueces de distancia, ¿no? Sí. Sí, Bueno, Pedro dice, bueno, vuelve a escribir, como siempre con sus exposiciones se aprende mucho sobre el tema de derechos humanos, pero pero lo que más aprendemos es que nos falta mucho por aprender. el camino es largo, sí. Bueno, Joana Saraí García, buenas tardes. Quiero que me quede claro si en Guatemala hubo genocidio o no desde su perspectiva o conocimiento, por diferentes perspectivas y análisis. Sí, en Guatemala hubo un hecho respecto de los indígenas misquitos, incluso hubo condenatoria del dictador de entonces, un militar, si mal no recuerdo, Ríos Montt. Hubo condenatoria y un tipo penal, un hecho concreto, ¿no?
de odio racial, de órdenes expresas que él fijó que había que liquidar a los indígenas misquitos, ¿no? Recuerdo, sí, hace tiempo que no leo ese material, pero es las cosas que uno tiene ahí ya grabadas. Ujú. Sí, señor. ¿Cómo es listo entonces? Estamos listos. Fernando, nuevamente infinitamente agradecido por acompañarnos. Aquí hay otra, de Mario Rafael Bombal, que es necesario que se conozca a ciencia cierta lo que es el genocidio, ya que como expuso el doctor, hay que saber diferenciar el genocidio de otros delitos. Exactamente, sí, señor. Ok, bueno, te decía que infinitamente agradecido por eh, aceptar nuestra invitación en esta primera etapa de un proyecto virtual de JUDEC, y sabemos que son muchas las cosas en las cuales podremos ir adelantando, trabajando en el futuro, ya que precisamente una de las áreas de interés de JUDEC, además de las ciencias penales y criminológicas, es precisamente donde tú eres todo un maestro, como son los derechos humanos. Por lo tanto, nuevamente, mis felicitaciones y agradecimiento pleno por verte, aunque sea hasta la distancia, pero con la misma amistad de siempre. Sí, señor. Muchas gracias, ¿ah? Muchas gracias. Un Ok. abrazo. Y a ustedes, los participantes hoy que nos acompañaron, les recuerdo que el 19, el próximo miércoles, va a estar el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Daniel González, quien va a estar conversando sobre la independencia judicial en América Latina. Por lo tanto, esperamos verlos nuevamente con nosotros, estar con nosotros. Ok, bueno. Feliz noche y hasta pronto. Chao.